Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Avanza la reforma judicial en la Cámara de Diputados entre protestas y paro de labores en la Corte. También la reforma de Batres no pone en peligro la propiedad privada en la Ciudad de México y los datos que refutan que el sistema de salud mexicano es mejor que el de Dinamarca. Es miércoles 4 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté bien, pero muy bien informada. Y hoy está conmigo, después de muchos meses, Puri Lucena, editora de la revista Expansión. ¿Cómo estás, Puri? Pues muy bien, de vuelta por estos micrófonos, de vuelta con nuestros podescuchas, pero sobre todo y más importante, ¿cómo estás tú, Gonzalo? ¿Cómo te sigues sintiendo? Sé que mucha gente está preocupada por cómo estás. Pues mira, por lo menos mi mamá sí estaba preocupada a lo largo del día. Estoy un poco mejor, de todos modos, como puedes escuchar. La voz no la he recuperado al 100, todavía ahí vamos, pero bueno, que sirva esto de advertencia que ya comienzan a rondar de nuevo las enfermedades de cierre de año, las enfermedades respiratorias. Entonces pues cuídense, de verdad, abríguense, son días lluviosos, que no les pase como a mí, pero bueno, rapidísimo, porque como saben, aquí en el Daily hablamos mucho sobre inflación, tipo de cambio, temas de macroeconomía que le pegan a nuestro bolsillo, y por eso hoy queremos invitarlos a que le entren a 6 semanas de talleres, cursos y conferencias en línea con expertos y un simulador de inversiones que les ayudará a mejorar sus finanzas en estas épocas. De paso pueden llegar a ganar hasta 2 millones de pesos en premios. Les hablo del reto Actinver. Recuerden que el año pasado tuvimos aquí también pues una promoción, ¿verdad? Para este reto abierto a todo tipo de público. De verdad, no importa si no saben absolutamente nada de inversiones. Ese es el punto, que aprendan a poder invertir su dinero mejor. Adultos mayores y estudiantes tienen precios especiales, y la verdad yo creo que esto de saber invertir es una herramienta invaluable en una época en la cual pues el dinero pues no sobra, ¿verdad? Y bueno, tenemos un código vigente para las próximas 2 semanas y pueden obtener un 20% de descuento en su registro, el Reto Actinver. Para eso solamente tienen que entrar a retoactinver.com y usar el código EXP24, EXP como en expansión, EXP24. Entonces ya lo saben, retoactinver.com. Y bueno, Puri, vámonos ya con la información porque hay mucho que platicar, y es que ayer, al momento de esta grabación, avanzaba la reforma judicial en la Cámara de Diputados, esto entre protestas y un paro de labores en la Corte. Así es, Gonzalo, y no solamente entre protestas, entre paro de labores, también entre cambios de sede, porque, pues como decías, ¿no? Al final tuvieron que, pues, moverse ante todas las protestas que había para poder discutir esta reforma. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron a favor de suspender labores también ayer para manifestarse junto a los trabajadores del Poder Judicial en contra de la reforma. Y bueno, pues esto movilizó también, ¿no?, a diputados y diputadas a moverse también ellos a otra sede alterna. En los últimos días lo hemos visto, ¿no? O sea, ha habido la declaración del embajador de Estados Unidos en México, de Ken Salazar, que alertaba que de aprobarse la iniciativa para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto ciudadano, habría mucho daño para la relación comercial. Vimos el fin de semana las manifestaciones y las protestas también de los jóvenes. Las empresas de Estados Unidos solicitaron al Congreso de México que se considere la voz de su inversionista más importante en las implicaciones de la reforma judicial, que propone extinguir a 5 órganos autónomos y 2 comisiones reguladoras en materia de energía. Así que realmente a esta reforma le está llegando por varios frentes. Sí, la verdad es que hay mucho descontento alrededor de esta reforma. Como bien dices, es tan controvertida y de tanto impacto y tan duradero que tuvieron que irse los diputados a esta sede alterna, allá a la sala de armas de la Magdalena Mixhuca. Hubo paro por allá, de hecho se suspendió, la sede está a un costado del estadio
partido de béisbol de Alfredo Harpelú. Y pues sí, se tuvo que suspender el juego 1 de la Serie del Rey. A todos los que amamos el deporte, pues sí nos causó un poco de dolor, pero bueno, más importante es esto que está sucediendo en la Cámara de Diputados, en donde la verdad es que ha habido muchos pronunciamientos. Vaya, en términos generales están calientes los ánimos ahí en el Congreso, pero al final de cuentas, Puri, los números a Morena le sobran para poder aprobar esta reforma con protestas, con la oposición gritando, haciendo lo que quieran. La verdad es que no importa ya. Esta reforma, al menos en diputados, tiene prácticamente el destino asegurado. Así es, y bueno, pues ya también senadores están alistándose precisamente, ¿no? Preparándose también ante pues las protestas que se avecinan, ¿no? Que también prevén que se van a avecinar, para también poder discutir lo que les toca a su parte, que les toca también en sede alterna. Así que estos movimientos los vamos a seguir viendo. Y bueno, Claudia Sheinbaum en X, antes Twitter, respaldó la reforma, escribió: demos significa pueblo, este sustantivo junto con kratos, que puede traducirse como poder, componen el nombre de la democracia, el poder del pueblo. Y bueno, se echó ahí este pequeño tuit para poder, digamos, dar el espaldarazo a los diputados. Vamos a seguirle dando mucho seguimiento a esta discusión, no nada más en este podcast, en varios espacios, ya lo saben, en expansión.mx pueden tener siempre la mejor información. Pero bueno, hay otra pieza legislativa, Puri, que ha causado muchísima controversia, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Ayer entró en vigor el decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México para homologar la ley capitalina con lo dictado en el artículo 27 de la Constitución Federal referente a la propiedad privada. Y a partir de aquí, pues este tema causó controversia porque el decreto no explica claramente en qué consiste la medida y de qué manera afecta o beneficia lo anunciado por el jefe de gobierno interino, Martí Batres, a los propietarios de los inmuebles, ¿verdad? Había quienes decían que esto era un riesgo a la propiedad privada, pero bueno, en Expansión Política se dieron a la tarea de explicar qué está pasando. Así es, en una nota muy clara de nuestros compañeros David Santiago y Diana Zavala, estuvieron consultando a especialistas, a juristas y también a especialistas inmobiliarios para saber exactamente qué implicaciones tenía pues este decreto de reforma. Y realmente lo que nos decían es que, bueno, que podemos estar, o que los propietarios pueden estar más bien tranquilos porque pues este cambio no representa realmente un riesgo a la propiedad privada. Correcto. Tanto no representa un cambio que nos decían, al final no es nada nuevo, lo que están haciendo es homologar pues el texto o alinear el texto constitucional local de la Ciudad de México con el artículo 27 de la Constitución Federal. En este artículo sí queda claro que la nación tiene el dominio del territorio, pero que transmite el dominio a particulares, y esto es lo que constituye, ¿no?, la propiedad privada. Ya sabes, toda esta parte, ¿no?, de términos legales y burocráticos, pero al final, sí. Pues nos comentaban algunos especialistas, ¿no? Por ejemplo, María Eugenia Calderón, que es consejera en el Consejo Nacional de Directores de la Asociación Mexicana, de Profesionales Inmobiliarios, pues que eso, ¿no?, que en realidad no es algo nuevo, que es un tema de forma. Lo que sí señalan un poco es lo que hablábamos un poco relacionado con lo que hablábamos al principio, ¿no?, que es un momento de cambio de gobierno con una incertidumbre también y con mucha desinformación, y eso al final también puede crear esta alarma, ¿no? Sí, la verdad es que, a ver, esto que sucedió, esta desinformación se extendió muy rápido a través de mensajes en redes sociales y en aplicaciones de mensajería instantánea que sugerían que la propiedad privada había dejado de existir o habría de dejar de hacerlo en los próximos meses o en las próximas semanas, y que desde el gobierno iban a poder expropiar sus bienes. El momento y la forma en la que se dio a conocer el decreto también ha causado incertidumbre en el sector inmobiliario, que pues ya enfrentaba una desaceleración debido al cambio de gobierno. Y bueno, a esto se sumó la falta de claridad con la que se informó este cambio. Pero bueno, por ejemplo, Ignacio Morales Lechuga, notario 116 de la Ciudad de México y ex procurador general de la República, explicó a nuestros colegas que la Constitución capitalina aprobada en 2017 reconoce diversos derechos, entre ellos el de la propiedad privada,
por lo que incluir este derecho en una ley local no contraviene lo establecido en las leyes federales. Y bueno, la propiedad privada es además un derecho humano establecido en leyes internacionales de las cuales México forma parte desde 1969. Así que, en resumen, Puri, no hay que tener miedo. Y esto se los digo para... les doy un consejo a todos nuestros podescuchas. Si no lo entienden, vayan a Expansión. De verdad, ahí se los vamos a explicar, ahí lo van a entender mejor. Entonces, ya saben, siempre la mejor información en expansión.mx y en Expansión Política. Y como nos encanta dejar las cosas en claro y explicarle a nuestra audiencia, nos dimos a la tarea, o en este caso nuestra colega Dulce Soto se dio a la tarea de encontrar cuáles son esos datos que refutan que el sistema de salud mexicano es mejor que el de Dinamarca, como aseguró tajantemente el presidente López Obrador en su 6º informe de gobierno. Ahí tal cual y sin reírse, ¿verdad? No era broma, lo mencionó, pero bueno, hay algunos indicadores en materia de salud que cuentan otra historia. Y bueno, me arranco con esto que es muy interesante, porque en el caso del personal de salud, pese a que hay avances en el país, no supera todavía la cantidad de médicos que tienen en Dinamarca. En ese país se registraron 4.4 doctores y doctoras por cada 100,000 habitantes en 2021, mientras que entonces México tenía 2.5 por cada 100,000 habitantes. Así es, Gonzalo. La verdad es que en el tema de salud, este discurso que se ha mantenido durante todo el sexenio llega a un momento en el que es difícil, ¿no?, de sostener. Sin duda. Y ahí están los datos, ¿no? Decías esto, igual respecto a las enfermeras. Dinamarca tiene 2 por cada médico, en México hay 1 por cada médico, y esto con base en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Hay varios más que Dulce Soto se encargó de recopilar, por ejemplo, ¿no? También los daneses tienen más camas hospitalarias, son 2.5 por cada 100,000 personas. En México es 1 cama por cada 100,000 personas. Y de nuevo, aunque hay avances en la entrega de medicamentos en los hospitales públicos, en 2023, el año pasado, todavía quedaron sin surtirse completamente 7.5 millones de recetas. Wow. Y esto lo documentó el colectivo Cero Desabasto. Sí, a ver, también mientras que en Dinamarca se invierte $6,280 por persona en salud, en nuestro país la cifra es de apenas $1,180, prácticamente una sexta parte. También en Dinamarca el 100% de la población tiene acceso a servicios médicos y México ocupa nada más el último lugar entre los países de la OCDE en materia de cobertura, que alcanza el 72% de la población. Y bueno, también por la falta de la cobertura universal, una proporción mayor de personas en México debe pagar por su cuenta los servicios médicos, lo que se denomina pues el gasto de bolsillo, ya saben, por no querer esperar o por no tener que atenerse a los tiempos de espera o a la escasez de algunos medicamentos o servicios dentro del sistema público de salud, pues uno de su bolsa tiene que ir a poner la lana para estar bien. Y bueno, en México representó esto 3.9% del gasto total de los hogares, y en Dinamarca es apenas el 3%. De nuevo, Dinamarca no es perfecto, pero esto de anunciar que ya estamos mejor que en Dinamarca, pues no nos lo creemos. Sí, y al final también no sé qué tanta necesidad, ¿no? A ver, el tema de salud es un tema complicado para todos los países. La verdad es que, pues en tema de inversión pública en los países europeos, en los países latinoamericanos, al final siempre es una complejidad, pero en este caso era muy fácil desmontar, ¿no?, este argumento, y la verdad es que en Expansión y en Expansión Política lo quisimos hacer con datos precisamente, ¿no?, para mostrar realmente, ¿no?, el estado del sistema de salud mexicano. Y pasa también por un tema de prevención. Por ejemplo, en Dinamarca 5.3% de la población padece diabetes, mientras que en México es 16.9%, lo mismo que la tasa de mortalidad, que en 2020 se ubicó en 4.4 por cada 1,000 nacidos en Dinamarca, y este dato es escalofriante. En México fue de 59.1 muertos o fallecidos por cada 1,000 nacidos vivos. Entonces, vaya, la verdad es que uno entiende con estos datos el enfado de muchas organizaciones en pro de la salud de nuestro país, que no nada más se molestan con el presidente, se enfadan también con otras autoridades sanitarias que han salido a defender en varios espacios estos dichos del presidente. Pero bueno, Puri, no nos quedemos con estas malas notas, mejor vámonos, porque es inicio de mes.
Y eso significa que ya hay en sus puntos de venta la revista Expansión. Y este año yo sí voy a contar un secreto de la redacción. Qué difícil fue escoger la portada de este mes. Así es, la verdad es que este mes tenemos varios temas bastante interesantes. Siempre, todas las revistas, todas nuestras ediciones son bastante interesantes, pero en esta edición la verdad es que nuestras compañeras Erendira Reyes y Mara Echeverría nos la pusieron difícil para ver qué iba a ser nuestra portada de la edición. Finalmente, ocupa nuestra portada Neil Mohan. Él es el CEO de YouTube, en el que nos cuenta, ¿no? Cómo... A mí me gusta mucho esta historia porque al final hacemos un repaso de pasado, presente y futuro de una plataforma que fue pionera. O sea, creo que todo el mundo conoce YouTube, todo el mundo sigue... Es mi red social favorita, la verdad. Con todo y la llegada de nuevos competidores que están compitiendo por atención, YouTube sigue siendo pues la plataforma de vídeo que más se consume, sigue siendo, como dices, ¿no? Es tu red social favorita. Sí. Y al final fue una pionera, es una de las marcas más reconocidas y en eso tienen en común nuestras dos historias protagonistas, ¿no? Que están en portada y en portada falsa. Es que a pesar de ser empresas gigantes, empresas que tienen este liderato en su segmento, no se conforman y van a por más, porque sí, la segunda empresa de la que estamos hablando es Coca-Cola. Correcto, y es que a ver, Coca-Cola, yo creo que para nadie le sorprenderá, o a nadie le sorprenderá este dato. Coca-Cola es la marca favorita de los mexicanos. Uno abre su refrigerador, Puri, y aunque no tomes refresco, vamos a encontrar, o cualquier mexicano, prácticamente todos los mexicanos, encontrarán un producto que sea del portafolio de Coca-Cola, ya sea en lácteos, ya sea en aguas, ya sea en jugos, ya sea pues sí, en la gama de refrescos. La realidad es que Coca-Cola se ha convertido en un gigante aquí en nuestro país y aún así Luis Felipe Abellar, quien lidera sus operaciones acá en el país, está prácticamente seguro de que pueden crecer todavía más, tanto que el mercado es el ejemplo en las oficinas de Atlanta, la sede de la compañía a nivel global, y lo que él dice es, a ver, cuando le preguntan allá en la sede global, ¿dónde está el siguiente México, verdad? ¿Cuál es el siguiente caso de éxito? Él dice, el siguiente México es otro México. Todavía se puede crecer más y uno dice, difícil de creer. Difícil de creer, pero así es, ¿eh? Y hay unos datos impresionantes en este reportaje que muestran precisamente el poder que tiene México y la región, pero sobre todo la región de América Latina, pero sobre todo México para el ecosistema de Coca-Cola, ¿no? Para la marca Coca-Cola. Como decía, yo creo que es muy complicado que pase un día sin que se consuma uno de estos productos. La idea o el objetivo de Coca-Cola precisamente, ¿no? Es tener un producto para cada momento del día, para que, como decías, ¿no? En cualquier momento tú abras el refrigerador, claro, y esté ahí un producto Coca-Cola. Y la cosa es que lo están logrando. Yo después de leer este reportaje, Puri, la verdad es que sí me di a la tarea de abrir mi refrigerador y darme cuenta si efectivamente se cumplía en mi caso que a cada hora del día tuviera un producto o consumiera un producto de la marca, salvo en la noche. Es correcto. Digo, y algunas noches, ¿verdad? Porque no mentiré que algunos viernes y sábados de pronto por ahí se mezcla la Coca-Cola con otras bebidas espirituosas. Pero digamos que de domingo a jueves, en la mañana en el tema de los lácteos, al mediodía también con el tema de sus jugos, con las aguas que venden. La verdad es que sí es un caso, es un manual para empresas, cómo crecer con estos pasos medidos, apostar por la innovación, llevar al mercado nuevas experiencias y sobre todo no conformarse con el éxito obtenido. Pero bueno, aquí lo prometí es deuda y a los ojos de la editora de la revista les vamos a dar los nombres de los ganadores de las suscripciones semestrales que les prometimos y son Nahum Rendón, Diana 12814 y Sergio Rivera Aquiles Riza. Ya saben que lo único que les pedimos es que nos dejen un mensaje con su correo y les escribimos. Desde luego no haremos públicos sus datos, simplemente los necesitamos para poderles hacer llegar su suscripción. Muchas felicidades y de verdad muchas gracias por escuchar este podcast y sobre todo por seguir todos los productos de Expansión, incluyendo esta gran revista. Pero bueno, Puri, la última nota también está muy interesante porque en temas de inversiones, México todavía es atractivo. Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y ahí te va, Puri, porque BYD, esta empresa china automotriz, desmiente que se hayan pausado sus planes para construir una planta en México. Así es, Gonzalo. Al contrario a los reportes previos que sugerían una pausa en la inversión hasta después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la empresa ha reafirmado que el proyecto avanza conforme a lo planeado. En un comunicado, Estela Lee, la jefa regional de BYD para las Américas, afirmó que la compañía no ha pospuesto ninguna decisión respecto a la instalación de su fábrica aquí en México y reafirmó que, pues como decíamos, ¿no?, que el proyecto avanza conforme a lo planeado, estará destinada a atender exclusivamente el mercado mexicano y no tiene planes de exportar a Estados Unidos. Sí, la planta tendrá una capacidad de producción de unos 150,000 vehículos al año. Se espera que esté operativa pues, en un plazo más o menos de 2 a 3 años. Pero bueno, pues una buena señal y una buena noticia para el tema de las inversiones en nuestro país. Pero bueno, Puri, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast ya de mitad de semana. Así pues, muchas gracias por invitarme. Yo puedo seguir hablando de la revista. Espero que quien ha ganado la suscripción la disfrute muchísimo. Espero que corran a punto de venta para poderla comprar. También la pueden encontrar digital. Además de la historia de YouTube y Coca-Cola, tenemos también muchísimas más historias que van a disfrutar. Una sobre el mercado de las hamburguesas, que pues precisamente, ¿no?, para disfrutar con una Coca-Cola mientras ven YouTube puede funcionar bastante bien. Y alguna historia también hay, una investigación bastante interesante sobre cómo se fragua un fraude, ¿no?, a las empresas. Entonces, bueno, pues ahí les invitamos a leer la revista. Vamos a hacer una dinámica y además de que les recuerdo que pueden entrar a Actinver, al retoactinver.com y poner el código EXP24 para obtener un 20% de descuento en su inscripción. Vamos a hacer... le vamos a pedir a nuestra audiencia que nos deje en la caja de comentarios de qué tema quieren que hable Puri de la revista de septiembre la próxima semana. Déjenos aquí en los comentarios cuál de todos es. Vayan, compren la revista, échensela y si ven por ahí algún tema en particular que quieran que desarrollemos con Puri, con mucho gusto aquí la vamos a tener para que pues nos platique qué es lo que ha habido detrás de estas historias. A mí el tema de lo del fraude, cómo se fragua un fraude, me encantó, pero bueno, no voy a dar más pistas, ¿verdad?, al respecto. Mejor vayan y compren la revista, chequenla también en su formato digital. Y bueno, toda la información, ya lo saben, está en expansión.mx. Muchas gracias, Puri, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación y mejórate. Muchas gracias, sí, eso haré también. Y ya saben que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @ExpansiónMX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó